Amados seres soberanos, les habla Al. Cuando el conocimiento es vivenciado y aplicado a través de la experiencia personal, dicho conocimiento es integrado en ustedes y se convierte en saber. De otro modo, queda solo como mera erudición, en un plano intelectual, y no puede rendir sus frutos en su vida cotidiana. Es por eso que las palabras no enseñan. La comprensión vivencial, a través de la práctica o la experiencia, sí. De ese modo ustedes tienen ya su criterio formado y pueden seguir ampliando su consciencia. Así, confían en sí mismos con respecto al tema concernido y aún están abiertos a seguir profundizando y aprendiendo. Cosa que pueden hacer mientras continúen libres de dogma. En cambio, las personas que, por cualquier motivo, no indagan ni buscan sus propias respuestas, conformándose con las opiniones y paradigmas que otros generaron y establecieron tiempo atrás, a veces milenios atrás, permanecen atados en conciencia a corsés ideológicos obsoletos, que les impiden crecer, haciéndoles igualmente volubles a la manipulación a través de la culpa o del rechazo por parte de las autoridades e integrantes de su grupo social o ideológico, cultural o religioso, cuando su impulso interior los lleva a traspasar las líneas marcadas y asomarse, de algún modo, fuera del redil de lo establecido. Su desarrollo interior, su desenvolvimiento en la vida, en cualquiera de sus áreas, cuando no es coartado por aquellos corsés, les conduce de manera natural a cuestionarse las pautas y creencias que ustedes asumieron desde temprana edad, a través de sus progenitores, familia, amigos y en el colegio, la facultad y, en suma, en el seno de la sociedad y la cultura donde se criaron. Así, es apropiado familiarizarse con las cuestiones o conocimientos de cualquier tipo respecto a los cuales ya están maduros para asimilar de un modo inicial, porque los intuyen valiosos o resuenan con ellos en algún nivel. Más adelante, los harán suyos con la propia experiencia. Esto es especialmente significativo respecto a los asuntos de la conciencia, esos que se relacionan con las grandes preguntas acerca tanto de la naturaleza de uno mismo como del funcionamiento de la realidad. Pero ahora no hablaremos de esa realidad, sino de la realidad con mayúscula. ¿Qué es para ustedes la realidad? ¿Es, acaso, algo que surge en un momento y después de un tiempo se desvanece? ¿Es algo que ahora está y luego no está? ¿Es algo que es real durante un tiempo y luego deja de serlo? No, claro que no. Si algo no era real antes de surgir y luego no lo fue al desaparecer, entonces tampoco fue real entre ambos puntos y en ningún momento. No en un sentido absoluto. Podríamos decir que era una realidad virtual, pero no absoluta. Y si aquello no era verdaderamente real, ¿qué era entonces? Una apariencia, claro. Sí. Pero, ¿una apariencia de qué? Pues una apariencia de la realidad absoluta, por supuesto. Y si existe esta realidad absoluta, y es obvio que existe, somos necesariamente dicha realidad. A la cual también llamamos ser. Tal es nuestra identidad y naturaleza auténticas. Ya que, ser, es, ser. No hubo un tiempo en que no fuera y no habrá un tiempo en que deje de ser. El ser es siempre, y, por ello, atemporal, eterno. El ser es lo que siempre hay, y, por ende, es lo único que hay. Por eso también lo llamamos absoluto, ilimitado. ¿Me siguen? Pues no lo hagan, o llamaré a la policía. Así decía el genial humorista Groucho Marx en una de sus películas, junto a sus hermanos. Hoy hablaremos, en cierto modo,
de películas, de personajes, actores y guiones, y del humor, sí. Tendremos que hablar más del sentido del humor luego, pues es una maravillosa característica que, entre muchos beneficios, nos relaja y nos eleva en conciencia, poniéndonos en disposición de comprender mejor y ver las cosas desde un punto de vista más amplio y ventajoso. Entremos ahora en materia. Cuando ustedes se disfrazan o caracterizan de cierto personaje y actúan como dicho personaje, ya sea en una actuación doméstica ante sus familiares o amigos o ya sea en el escenario de un teatro o el set de rodaje de una película, hay varias dinámicas y perspectivas en juego. Supongamos que se disfrazan de Hamlet, y, sosteniendo un cráneo en la mano, no sabemos si auténtico o no, recitan con convicción el famoso pasaje que dice: ser, o no ser. Esa es la cuestión. Hacer esto resulta tanto más divertido, para usted y los espectadores, cuanto más metido está usted en el personaje, pronunciando cada parte del guión con resuelta convicción y sentimiento. Pues ahí está la gracia. Esta dinámica, que sucede también, por ejemplo, en los juegos, deportes y la música, suscita el agrado, la admiración, el deleite, y, en suma, la diversión, tanto de los ejecutantes como de los espectadores. Ahora bien, cuando usted ha acabado su escena de Hamlet, no continúa todo el día llevando la peluca puesta y el gesto compungido. Tampoco se lleva usted el cráneo a todas partes. El suyo sí, por supuesto. Mas, afortunadamente, es probable que nadie lo vea a usted en el cuarto de baño vestido de Hamlet, luciendo el pelucón, de pie frente a la taza, con el cráneo en una mano y la chorra en la otra. Imagínense, de igual modo, que un señor estuvo metido en su papel de Hamlet durante todo el día y que, al acostarse por la noche, va con cuidado para no despertar a su mujer. Sin embargo, minutos después, se oye la voz de la mujer, molesta y aún medio dormida, diciendo: cariño, saca esa calavera de la cama, es dura y me la estás clavando en el glúteo. Y el hombre dice: vale cariño, pero no era la calavera. Ay, 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 ay. Sí, el humor y la risa. Nos sienta muy bien en todo sentido. Volviendo ahora a Hamlet. Algunos dirán que estos ejemplos les parecen absurdos y, ciertamente, lo son. Pero, hermosos seres, ¿no es acaso tanto o más absurdo identificarse con su avatar humano y su historia personal, llevando con ustedes las calaveras, los despojos emocionales de los traumas y sinsabores que sufrieron hace 10, 20, 30 o 40 años o más? Sobre todo cuando las personas involucradas ya no están en su vida o incluso murieron hace mucho tiempo. ¿Cómo podrían achacarles todavía a ellos la tristeza, la ira o el resentimiento que ustedes sienten hoy? Ustedes virtualmente les cedieron entonces, y muchos aún siguen haciéndolo ahora, el poder para determinar cómo se sienten. De manera que ya es buen tiempo de soltar la identificación con su personaje y recordar su íntima identidad y naturaleza auténtica, incondicionada, al paso que asumen la responsabilidad por cómo se sienten, pues son ustedes los que lo sienten. Nunca les correspondió a ellos mover ficha. Usted, amado o amada que ahora me escucha, es quien siente lo que siente. Verá, entonces, que es mejor dejar de responsabilizar a los demás por lo que siente, abandonando el ansia de controlar y determinar las conductas de los demás para que se adapten a sus propios intereses. Si usted no admitiría ese tipo de manipulación,
porque cree que ellos habrían de aceptarlo. Así que parece más sensato y provechoso liberarlos de la responsabilidad por cómo usted se siente. Si así los suelta, verá cómo sus relaciones mejorarán en buena medida. Y entonces puede también, si quiere, comenzar a satisfacerse usted mismo, sin esperar que otros lo hagan. Pues si usted espera que otros lo hagan, de nuevo está poniendo su bienestar en manos ajenas. Lo cual significa que usted estará a merced de ellos, esclavo de lo que hagan o dejen de hacer. Todas aquellas emociones que se resistieron a vivir o que rechazaron debido a la intensidad de la aflicción que les producía, han permanecido guardadas en su interior, bloqueadas, encapsuladas. Pero supurando dentro y estallando de forma directa o indirecta a través de ciertos estímulos y situaciones que, muchas veces, no parecen tener nada que ver con lo que vivieron, pero que suponen el pretexto para que la presión de su olla interna se libere parcialmente, hasta que la tapa de la olla vuelve a cerrarse y comienza nuevamente a acumular presión, la cual hará saltar la tapa de la olla en una próxima ocasión, tal vez con la persona menos indicada y en el momento más inoportuno. A no ser que usted se decida a abrir la olla con cuidado y, amorosamente, vea y sienta, a su ritmo, lo que hay dentro, haga las paces con ello y lo deje ir. Ese es el sentido del perdón, desde esta perspectiva, que nada tiene que ver con ese otro perdón, el tradicional, que presupone que alguien es culpable y le ofendió. Escuche. Nadie le ofendió ni nadie es culpable porque nadie existe. No hay tal cosa como sujetos separados con naturaleza propia y aparte del ser, de la realidad. Solo hay el ser y todo sucede en su propia apariencia, en su imagen especular. La situación que usted vivió fue una fiel representación de su sentir predominante en aquel tiempo. Todos los actores que participaron en aquella película, en aquel pasaje de realidad virtual holográfica, se convocaron y sintonizaron mutuamente debido a su afinidad vibratoria. Así sucede, por ejemplo, entre una persona maltratadora y otra sumisa. En ambas es común el trauma no procesado y una baja autoestima, mientras que se complementan en la manera de vivirlo. Una de ellas lo muestra de forma activa y agresiva, mientras la otra lo hace de forma pasiva y sumisa. Y así se enganchan en una relación tóxica hasta que uno de ellos amplía su conciencia, eleva su vibración, se ama y hace las paces con su pasado y su presente, resultando de este modo imposible el seguir sintonizada a la persona de frecuencia más baja. Entonces, sucede algo que, en la práctica, separa a ambas personas. No es por casualidad, sino por causalidad, o, más concretamente, por diferencia e incompatibilidad de frecuencias. Recuerden, queridas almas, esta clave fundamental. Donde quiera que pongan su atención, allí va su energía y eso es lo que vibran. Ya sea que su atención sea amorosa o de rechazo. Ustedes sintonizan las circunstancias de su vida de ese modo, cuando ya llevan un tiempo vibrando de cierta manera respecto a cierto tema y aquello que sienten habitualmente ha llegado a un punto álgido de intensidad o momentum, entonces la manifestación en su mundo tangible se produce. Sin embargo, previamente, ya tenían señales de ese proceso, pues hubo toda una sucesión de manifestaciones más sutiles desde que ustedes comenzaron a enfocarse de aquella manera en ese tema. Desde esta perspectiva, el mundo es el gran salón de los espejos, donde verán siempre una fiel representación de lo que habitualmente sienten y asumen ser, ya sea que estén conscientes o no de ello.